Este hermoso sábado 25 de junio, estamos aquí en Antigua porque me quería pedir que hiciera algo diferente. Entonces es algo diferente porque todos como me chingan, como pues visores de toda la chingada que hago. Pero venimos a apoyar algo importante, algo que puede hacer que Guatemala tenga un cambio radical en la cual se maneja cierta manera de comunicarnos nosotros dentro de todos guatemaltecos. Y sería despenalizando una planta que no tiene nada de malo contra la sociedad y la cual la hemos categorizado solamente porque existe un dogma, un estigma que queremos romper. Entonces para eso estamos acá, para hablar con el señor Víctor Papa. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué es el acuerdo 50-53? Básicamente lo que estamos tratando, la manera de hacer con el colectivo es tratar de despenalizar el uso del cannabis. Tenemos parte de experiencias buenas como experiencias malas con la marihuana. Se ha tratado la manera de perseguir a las personas que la consumen, tanto personas que quieren obtener un trabajo, personas que están tratando la manera de llevar sustento a sus casas y están siendo bloqueados por el simple hecho de que fuman marihuana, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se está tratando con esta iniciativa de ley que fue presentada por el diputado Álvaro Velázquez del partido Convergencia Nacional es básicamente despenalizar y regularizar el consumo de cannabis. Eso es lo que yo quería explicar porque sería algo extremadamente de beneficio para todos. Y creo que deberíamos de quitarnos ya esas ideas que no solo tal vez fueron implantadas, sino que tal vez ni siquiera nos pertenecen. Entonces, ¿qué tipo de experiencias puedes contarnos? Yo creo que como todas las personas que hemos consumido cannabis hemos tenido positivas y negativas. La más negativa fue aproximadamente hace 8 meses. Estaba trabajando en un call center. Tenía una posición alta dentro del call center y un día me hicieron una prueba sorpresa de cannabis. En realidad nunca pensé que me la fueran a hacer, ¿verdad? Porque siempre tratas de una manera como de llevar una segunda identidad en tu trabajo. Tienes que ser un poco más formal, tienes que tratar la manera de como que esconder tu realidad, porque en realidad creo que es lo mismo que nos han inculcado, ¿verdad? La marihuana es mala, la marihuana te va a hacer mal, la marihuana te va a hacer huevón, no vas a trabajar, no vas a poder ser productivo en la vida, es mentira. Yo tengo aproximadamente 16 años de consumir cannabis, estoy graduado de licenciado en Administración de Empresas, hablo 2 idiomas y he tratado la manera de pues, presentar ese tipo de trabajos, ¿verdad? Y tratar la manera de ser proactivo para la sociedad también. Y actualmente pues estamos con este colectivo, ¿verdad? Que vos sos parte importante del colectivo también, en el cual nosotros estamos tratando la manera de cambiar la perspectiva que se tiene directamente con el uso de cannabis, tanto con la sociedad como también a nivel mundial, ¿verdad? Porque ahorita los ojos están puestos en Guatemala en base al acuerdo, pues que esperamos que sea positivo y que tengamos un dictamen favorable. Falta mucho todavía, estamos hablando aproximadamente de otros 2 años de trabajo, pero vamos encaminados y esa es una de las razones pues, por la cual nosotros estamos el día de hoy. Positivas te puedo decir de que hace aproximadamente unos 7 años cuando te conocí en un call center, tuve un problema con el corazón, me mandaron unas pastillas, estaba tomando aproximadamente 4 medicamentos que eran de alto riesgo, se podría decir, porque en realidad yo en lo contrario me sentía mal en lugar de sentirme bien y empecé a experimentar un poco con lo que fue el extracto de cannabis, es el extracto de THC, conocido como Simpson Oil, que básicamente pues, es una alternativa para curar lo que es el cáncer, SIDA, enfermedades terminales, personas que tienen problemas con el apetito, ¿verdad? Por el mismo tipo de medicamentos que están consumiendo, que es prácticamente veneno lo que nos estamos metiendo, pues tratar la manera de darle la vuelta, ¿verdad? Entonces encontré el extracto de THC, empecé a probar comestibles, brownies, galletas, en el desayuno con una mantequilla canábica me hacían unos huevos, unos panqueques y pasaba el día tranquilo. Dejé el ibuprofeno, dejé el ribotril y al final pude dejar la Expansia, que era el medicamento que tomaba para darme oxigenación, y hasta la fecha pues todavía consumo cannabis. Trabajo casi 12 horas diarias, soy padre de familia, tengo 2 hijos orgullosamente y básicamente pues tratamos la manera de contrarrestar ese concepto que se tiene en base al consumo de cannabis. ¿Qué son los prejuicios que quiera que no a veces solamente existen por costumbre, ¿no? Mira, es algo
prácticamente estúpido, ¿verdad? Yo en realidad lo veo así, lo veo estúpido porque, digamos, en el trabajo, si vos vas mal vestido, no te dicen nada, ¿verdad? Puedes ir con una gorra, puedes ir en pantaloneta a trabajar en un call center, pero si vos decís que consumir marihuana es un delito. Digamos, en mi caso, cuando me sacaron del trabajo, llevaron 4 patrullas, creo que fue algo innecesario para 4 gramos de cannabis que yo tenía para mi consumo. Inclusive los policías bromeando me dijeron, mire hermano, o sea, es tonto, ¿verdad? Nosotros nos mandan a hacer nuestro trabajo, entonces nosotros tenemos que, pues, seguir la corriente, ¿verdad? Al final ellos me dejaron ir. Como siempre en Guatemala, ¿verdad? Se tuvo que pagar una cantidad de dinero para evitar ir a la cárcel. Y creo que es tonto y es ridículo llegar a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque nosotros estamos tratando la manera de hacer algo bueno. En mi caso, mi trabajo significa llevarle sustento a mi familia, pagar mis biles, pagar la luz, internet y tratar la manera de llevar una vida digna en lo que se pueda decir, ¿verdad? Y ser perseguido por eso, creo que hay cosas más dañinas como es el alcohol. El alcohol, han habido casos de personas que violan a sus familiares, que se van a matar en un accidente o matan a gente inocente que por X o Y razón estaban en ese momento ahí. Entonces creo que es bueno también como que conocer el lado positivo del uso del cannabis, ¿verdad? Es algo que a la larga, tarde o temprano, la gente lo va a tener que aceptar, porque al final yo creo que es algo que puede traer mucho beneficio tanto al Estado como a las personas, ¿verdad? Verlo como no un amigo, sino como lo que es una planta, ¿no? Es una planta que en realidad al final no le hace daño a nadie. La marihuana, si tú te pones a investigar un poco más, puedes utilizar toda la planta. La raíz la puedes utilizar para hacer extractos o aceites. Tiene una cantidad exagerada de antioxidantes, lo que es la semilla. Tiene más omega 3 que ciertas vitaminas que te venden en GNC o en algún otro lugar de vitaminas, ¿verdad? Entonces creo que es bueno también conocer todo lo que nosotros podemos utilizar con la planta, no solo el fruto, que es lo que regularmente se consume, ya sea pues vaporizándolo, fumándolo o consumiéndolo como un comestible, pero también, digamos, el tallo se puede utilizar para hacer concreto. Está comprobado que se tarda aproximadamente 7 años en tener un bosque fresco para utilizarlo para papel o para construcción, mientras que 1 hectárea de cannabis se da en 2-3 meses, ¿verdad? Entonces creo que es bueno que nosotros también investiguemos un poco más allá de lo que nosotros sabemos y tratar la manera de pues no verle el lado feo, ¿verdad? Tratar de ver el lado positivo. Hay muchas personas que tienen enfermedades terminales que están consumiendo los comestibles, ¿verdad? Como te decía, chocolates, galletas, personas que más adelante van a ir dando su opinión y también nos van a ir presentando a nosotros pues el estilo de vida que ellos llevan a partir de que ellos conocieron la marihuana. Y como les digo, o sea, es bueno también pues saber que hay riesgos de adicción, claro que sí, como cualquier cosa, el azúcar, el café, el alcohol, lo más seguro, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que saber que también es algo que se puede dejar en cualquier momento. Yo no tengo dependencia del uso de marihuana. Si puedo fumar para relajarme lo hago, si no, pues lo dejo ahí. Entonces, solo es de cambiar como que esa perspectiva de que nosotros tenemos la percepción, perdón, que tenemos en base al consumo de cannabis, ¿no? Tanto como las personas, como en mi caso, que trabajamos y tenemos familia, como personas que también lo usan para el uso recreativo, ¿verdad? Claro, hay que ver el punto. Siento yo que mucha gente piensa que despenalizar se va a volver un cataclismo y la gente no va a pensar realmente como ¿quién pensará en los niños? Pero el problema también está en que no se inculca. Si al niño se le educa y realmente creo que el problema viene más desde casa que desde la sociedad misma. Si la persona está predispuesta a hacer cualquier cosa porque no se le han inculcado ciertos valores, pues uno se predispone a eso. Correcto. Pero suponete, ¿qué pensarías vos suponete ahora ya un poco más hacia el futuro? Porque hay datos de que el caso de Portugal, no sé si lo has escuchado, que llevan 14 años, después analizaron todas las drogas, el consumo de sustancias bajó en menos de la mitad. Pero, es decir, que existen ejemplos y creo que los estamos viendo por primera vez en Guatemala y creo que eso es algo bueno. Contame un cacho de colectivo. Del colectivo, ok. Pues
Somos prácticamente 4 o 5 asociaciones que estamos trabajando directamente bajo la mano de un coordinador que está trabajando con el partido de Álvaro Velázquez, el diputado que te comentaba anteriormente, que también lo vamos a tener más adelante acá. Y básicamente lo que estamos haciendo ahorita es reuniones, foros, van a haber talleres a partir de la segunda semana del mes de julio. El proceso como estamos ahorita básicamente es legalizarlo para el uso medicinal. Creo que es importante recalcar que algunos disfrutamos, al menos a mí cuando estoy bien cansado me gusta echarme un purito, un pipazo y pues relajarme, ¿verdad? Lo más tranquilo que pueda es poner un poco de música, tomar un poco de agua, ver una caricatura, cosas que no tengo en ese tiempo. Entonces todos nosotros que estamos trabajando en el colectivo pues pusimos en práctica las experiencias que tuvimos anteriormente. Yo tuve la oportunidad de trabajar 6 meses en un dispensario de cannabis en California. Ahí fue donde yo aprendí a hacer lo que son los chocolates, galletas, eso me había dicho, mira, paletas. Pues sabes que hay que tener nuestros secretos, ¿verdad? Sí, como te digo, yo creo que es importante recalcar que por la misma persecución criminal que hay a las personas que utilizamos el cannabis, tenés que ser como un Batman, ¿verdad? Un Iron Man, tenés que ser como un Spider-Man, pero nosotros somos un Whitman, ¿no? Echamos un puro, nos relajamos y nos tenemos que esconder y es algo que no debería de pasar, ¿no? Entonces, parte del colectivo lo que buscamos es cambiar esa perspectiva de la Mara, ¿no? O sea, que la Mara diga, se está echando un puro, qué bueno. Digamos una de las excusas regulares, como, es que eso incentiva el narcotráfico. Mano, al contrario, esto lo que va a hacer es revertir el narcotráfico, porque va a ser básicamente a cargo del Estado. Una de las propuestas que hizo Álvaro es de que el 50% vaya para salud, el 25% vaya para educación y el otro 25% sea aprobado en seguridad. Entonces creo que al contrario sería un gran cambio para Guatemala. No sé si ustedes están enterados, en Colorado tuvieron ellos un incremento en la tasa de interés de taxes, de impuestos, en base al consumo de marihuana directamente trabajado por los dispensarios de cannabis regularizados por el gobierno, y fueron casi $100 billones. $100 billones, imagínense que nosotros no podríamos hacer por educación, si no se lo volvieran, por salud, bueno, que sería lo más seguro, ¿verdad? Que desafortunadamente, pero por lo menos que llegue un poco a lo que sea educación, a salud, seguridad. Yo creo que los policías... ¿por eso lo están tramando? Mano, es parte de, ellos tenían que dar su vueltica, y ahí sí que no salió como ellos esperaban. Pero volviendo al tema, creo que sí es algo interesante que deberíamos ponernos a pensar, ¿verdad? Tratar la manera de cambiar esa perspectiva que tenemos. No es algo del otro mundo. Todos sabemos que más de algún familiar, más de algún conocido consume marihuana. Yo me recuerdo en mi caso, tenía un tío que le decíamos el tío Churros, es un tío doctor. Y yo cuando llegaba a las reuniones de la familia decía, mi tío huele rico, yo sentí un olor rico, y le decía, tío, pero usted ¿qué es lo que usted usa? Y mi tío me decía, cuando tengas la edad te lo voy a decir, ¿verdad? Hasta la fecha nunca me lo dijo, pero todos sabíamos que él pues consumía cannabis, ¿verdad? Entonces, yo no sé si en tu caso tenés algún conocido, digamos, la última vez me pasó, estaba fumando cannabis con un vaporizador y llegó una persona X. Mi primera reacción fue, me va a robar, ¿verdad? Me va a robar o es policía, una de dos, ¿verdad? Y me dice, mire, eso es para fumar cannabis. Yo le dije, sí, es para fumar cannabis, pero no huele, me dice. ¿Qué está fumando? Y le digo, cannabis, pero no huele, ¿verdad? Entonces le digo, sí, lo que pasa es que el vaporizador lo que hace es que vaporiza en sí lo que es la molécula del THC. Bueno, y el señor encantado me dice, mano, mire, yo tenía un concepto tan diferente de la marihuana y ahora que usted me cuenta, pues hasta me dan ganas de probar. ¿Cómo no? Dije, ¿verdad? Que eso son ejemplos. Pero no lo probó, por cierto, no lo probó, por cierto. Llega a ver. Se tiene que quitar ese estigma, como decías, de que la gente piensa que no va a fumar cannabis, pero que no te... Hay tantos ejemplos, y se ponen a preguntar un poco, se sorprenderían de la gente que de hecho nunca les comento al respecto. Pero siento que hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad para hacer algo grande en Guatemala, y creo que sería que nos informáramos sobre esto, que agarráramos, así como el colectivo, que nos hubiéramos más gente, porque es importante apoyar a las cosas que tienen un futuro real en Guatemala, no solamente la política. Más bien, dicho eso, de Álvaro Velázquez, ¿cuándo
la información que tenés sobre él. Ok, en este caso, pues antes de finalizar, los queremos invitar a... Va a sonar algo pues como chistoso, pero salgan todas las personas que consumen cannabis, que son profesionales, que más de alguna manera aportan algo positivo para el país, y los invito a que salgan a las calles con nosotros. Va a haber una marcha a finales de agosto, que es cuando nosotros estamos esperando el dictamen favorable del Ministerio de Salud. Tampoco en eso, ¿no? Entonces, tenía un montón de sorpresas para vos, ¿verdad? Vos y yo sabía que te iban a alegrar y hemos estado trabajando duro, mucha, créanme que le hemos estado poniendo tiempo, dinero. Eso es algo que les quería decir también, es completamente transparente, todo sale de nuestras bolsas y estamos tratando la manera pues de hacer un par de actividades, las cuales vamos a tratar la manera de recaudar fondos y poder hacer un poquito más de conciencia, ¿verdad? Eso va a servir para hacer talleres, vamos a tener exponentes de Colorado, de Uruguay, y 2 personas que vienen de España también a compartir las experiencias que ellos tuvieron en base a la legalización del cannabis. Y vamos a tener un concierto al finalizar la marcha con bastante mara que está en el rollo. Les va a gustar, creo que sería bueno que nosotros salgamos a las calles. Lo podemos hacer para evitar un poco la corrupción, yo creo que también es bueno para buscar algo positivo. La legalización del cannabis en Guatemala va a ser para todos, o sea, todos vamos a ganar en esto. Tiene que ser algo recíproco, o sea, si la gente tiene que apoyar, uno la consuma o no, ¿entendés? Tiene que tener ese fin, al menos no siento que una moral o la moral misma de una persona te impida algo que te ayuda. Correcto. Entonces, hay que quitarse ese cascarón, cerote. Yo sé que es un vergueo, yo sé que es un rollo, no le gusta, se acostumbra a sus mierdas y ahí se queda. Pero debería ser bueno hacer un poco de esfuerzo para ir cambiando como que esos vergueos, vamos. Entonces, señor, de gusto, vamos a ir a chupar. Claro que sí. Entonces acabó la entrevista a la verga, mijo.